Hoy quiero compartir con ustedes algo que nunca imaginé que tendría que contar. Es incómodo, doloroso y, sinceramente, todavía me sorprende cuando lo recuerdo. Pero si mi historia puede ayudar, aunque sea a una sola persona, a reconocer las señales de alerta antes de que sea demasiado tarde, entonces vale la pena soportar la incomodidad de compartirla. Se trata de la confianza, la familia y lo que sucede cuando las personas más cercanas a ti no te ven como alguien a quien amar y proteger, sino como una oportunidad para explotar. Y se trata del momento en que me di cuenta de que ser mayor no significa ser impotente. Antes de continuar, necesito que comprendan algo importante. Lo que me sucedió no es raro. Le ocurre a miles de adultos mayores cada año, a menudo por parte de sus propios familiares, y suele empezar de forma tan gradual, tan sutil, que cuando te das cuenta de lo que está pasando, ya se ha hecho un daño importante. Empezaré por el principio. Mi marido Richard falleció hace 3 años, tras 42 años de matrimonio. Habíamos construido una buena vida juntos. No era extravagante, pero era cómoda. Teníamos nuestra casa principal y una segunda vivienda más pequeña cerca de la costa que habíamos comprado años atrás como lugar de escapada y donde finalmente nos retiraríamos, y habíamos sido cuidadosos con nuestras finanzas. Richard había trabajado en ingeniería, yo había sido administradora escolar y habíamos ahorrado diligentemente, invertido sabiamente y planificado nuestro futuro. Después de la muerte de Richard, pasé por lo que cualquiera esperaría: dolor, adaptación, aprender a vivir sola, descubrir una nueva normalidad. Mi hijo David me apoyó al principio, me llamaba con regularidad, me visitaba cuando podía y me ayudaba con las tareas de la casa. Se había casado con Melissa unos 5 años antes y, aunque siempre había sentido que había algo que no me gustaba de ella, me decía a mí misma que estaba siendo una madre sobreprotectora. Era encantadora en público, siempre decía lo correcto, pero había una frialdad en sus ojos cuando nadie más la miraba. Unos 18 meses después de la muerte de Richard, empecé a notar pequeñas cosas. David me hacía preguntas detalladas sobre mis finanzas, sobre las propiedades, sobre los planes que había hecho para mi patrimonio. Al principio pensé que solo estaba preocupado, asegurándose de que lo gestionaba todo correctamente. Pero las preguntas se volvieron más directas, más frecuentes. Melissa intervenía con sugerencias sobre cómo debía simplificar mi vida, tal vez vender la casa de la costa, ya que ya no la usaba mucho, consolidar las cuentas para que fuera más fácil de administrar. Descarté mi incomodidad. Son familia, me dije a mí misma. Se preocupan por mí. Solo intentan ayudar. Debería haber escuchado a mi instinto. La casa de la costa se había convertido en mi santuario después de la muerte de Richard. Era donde habíamos pasado nuestros fines de semana más felices, donde habíamos planeado pasar nuestra jubilación. Ir allí me hacía sentir que todavía estaba cerca de él. Conducía hasta allí una vez al mes, pasaba unos días, paseaba por la playa, me sentaba en las habitaciones que habíamos amueblado juntos y recordaba. Un viernes por la tarde de octubre decidí hacer un viaje improvisado a la casa. Había tenido una semana difícil y necesitaba esa paz, esa conexión con Richard. No le dije a nadie que iba. ¿Por qué iba a hacerlo? Era mi casa. No necesitaba permiso ni anunciar mis planes. Llegué alrededor de las 6 de la tarde. Al girar en la calle, inmediatamente me fijé en los coches aparcados a lo largo de la acera, cerca de mi propiedad. Se oía música.
lo suficientemente alta como para poder oírla desde fuera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Por un momento, pensé que tal vez me había confundido y había ido a la casa equivocada. Pero no. Definitivamente era mi calle, mi entrada. Aparqué y caminé hacia la puerta principal. A través de las ventanas podía ver gente dentro, mucha gente. Había una fiesta en mi casa, una fiesta de la que yo no sabía nada. Probé con mi llave. La cerradura había sido cambiada. Deja que eso cale por un momento. Alguien había cambiado las cerraduras de mi propiedad sin mi conocimiento ni consentimiento. Llamé a la puerta. La música sonaba tan alto que, al principio, nadie me oyó. Llamé más fuerte y luego toqué el timbre repetidamente. Finalmente, la puerta se abrió y allí estaba Melissa, con una copa en la mano, el rostro sonrojado, mirándome con una expresión que solo puede describirse como molestia e inconveniente. ¿Qué haces aquí?, dijo. No, hola. No. Oh, lo siento, deberíamos haber preguntado. Solo esa pregunta seca y hostil, como si yo fuera el intruso. Esta es mi casa, dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay gente en mi casa? Ella puso los ojos en blanco. De verdad, me puso los ojos en blanco. David y yo vamos a usar la casa este fin de semana. Tenemos amigos aquí. Deberías haber llamado antes de aparecer. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Debería haber llamado? Melissa, esta es mi propiedad. No necesito llamar a nadie para entrar en mi propia casa. Su expresión se endureció. De hecho, hemos estado hablando con un abogado. Ya no eres competente para gestionar todas estas propiedades. David tiene ahora un poder notarial. Esta casa la gestionamos nosotros, y ahora mismo no eres bienvenido aquí. Tienes que marcharte. Me quedé allí, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. ¿Poder notarial? Nunca le di a David un poder notarial. ¿De qué estás hablando? Firmaste los papeles hace meses, dijo con desdén. Probablemente no lo recuerdes. Ese es todo el problema. Ahora, por favor, vete antes de que hagas el ridículo delante de nuestros invitados. Antes de que pudiera responder, me puso la mano en el hombro y me empujó. No fue un empujón suave, sino uno fuerte y deliberado. Tropecé hacia atrás, perdí el equilibrio y caí de lado contra el panel de cristal que había junto a la puerta. El cristal se rompió con un ruido que me pareció increíblemente fuerte. Sentí los bordes afilados rasparme el brazo y el costado de la cara mientras caía. Terminé en el suelo, sangrando, rodeada de cristales rotos. La música del interior se detuvo. La gente se acercó a la puerta. Y a través de mi conmoción y mi dolor, oí la voz de Melissa, perfectamente modulada para el público. «Dios mío, se ha tirado contra la puerta, está completamente inestable. Que alguien llame a David». Intenté levantarme. Mi brazo sangraba bastante. Algunas personas parecían genuinamente preocupadas, pero nadie se movió para ayudarme. Solo se quedaron mirando. David apareció en la puerta. Mi hijo. El niño que había criado, cuyas rodillas peladas había vendado, cuyos miedos había calmado, cuya educación universitaria había pagado con esfuerzo y ahorro. Me miró en el suelo, sangrando, rodeada de cristales rotos, y su rostro no mostraba preocupación, sino irritación. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz tensa. «David, he venido a mi propia casa y me he encontrado esto. Melissa ha cambiado las cerraduras, me ha empujado. Necesito ayuda, estoy sangrando». Miró a Melissa y luego volvió a mirarme a mí. «Tienes que irte. No puedes aparecer sin avisar y montar un escándalo. Por eso precisamente nos preocupamos por ti. Este tipo de comportamiento errático demuestra que necesitas ayuda para gestionar tus asuntos.
Realmente no podía creer lo que estaba oyendo. Estoy sangrando porque tu mujer me empujó contra una puerta de cristal. Esta es mi propiedad. No tienes derecho a estar aquí sin mi permiso y, desde luego, no tienes derecho a cambiar mis cerraduras ni a reclamar un poder notarial que nunca te he dado. Melissa dio un paso adelante, con el teléfono en la mano. Estoy documentando esto. Estás entrando sin permiso y está claro que no estás en tus cabales. Si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía y les diré que hay una anciana inestable acosándonos y negándose a marcharse. La manipulación era tan descarada, tan cruel, que por un momento ni siquiera pude responder. David se puso del lado de Melissa, colocándose literalmente a su lado, creando un frente unido contra su propia madre. «Vete, mamá», dijo en voz baja. «Hablaremos de esto más tarde, cuando te hayas calmado». Miré a mi hijo, lo miré de verdad y vi algo que llevaba meses negándome a ver. Él no estaba de mi lado. Cualquier lealtad, cualquier amor que yo había dado por incondicional, había sido sustituido por otra cosa. La codicia, tal vez, el control, la influencia de Melissa. Fuera lo que fuera, en ese momento estaba sola. Me levanté con cuidado, con la sangre goteando de mi brazo sobre mi ropa. Miré los rostros en la puerta, a los invitados a la fiesta que ahora tendrían una gran historia que contar a sus amigos, a mi hijo que no podía mirarme a los ojos, a mi nuera cuya expresión tenía algo que parecía casi un triunfo. Y tomé una decisión: no discutir, no suplicar, no derrumbarme. Me iría, sí, pero no me rendiría. Tienes razón, dije en voz baja. Me iré. Pero entiende esto. Hoy has cometido un error muy grave. Caminé hasta mi coche, me subí y me alejé de mi propia propiedad. Me temblaban tanto las manos que tuve que detenerme después de unas pocas manzanas. Me senté en el aparcamiento de una tienda de comestibles, tratando de detener la hemorragia con pañuelos de papel que encontré en la guantera, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. Había entrado un momento antes de que Melissa apareciera en la puerta, lo justo para echar un vistazo al salón. En la pared, sobre la chimenea, siempre había colgado un cuadro, un Wythe auténtico que Richard había heredado de su madre. Tenía un valor considerable, pero lo más importante era que formaba parte de la historia familiar. Era una conexión tangible con el pasado de Richard y un tesoro que tenía la intención de legar a David algún día. El cuadro había desaparecido, la pared estaba vacía, salvo por una obra de arte diferente y más barata que colgaba en su lugar. No solo estaban utilizando mi casa, me estaban robando. Conduje hasta un hotel cerca de mi residencia principal, me registré y me senté en la cama de mi habitación, permitiéndome finalmente sentir todo el peso de lo que había sucedido. Mi hijo había elegido a su esposa por encima de su madre. Estaban trabajando activamente para quitarme mis propiedades, mis bienes, mi autonomía. Se habían atrevido a organizar una fiesta en mi casa, cambiar mis cerraduras y agredirme cuando me opuse, y estaba claro que llevaban tiempo planeándolo. Limpié mis heridas lo mejor que pude. Los cortes no eran lo suficientemente profundos como para necesitar puntos, pero dolían y dejarían marcas. Bien, pensé. Pruebas físicas. Tomé fotos de todo: los rasguños, los moretones que se estaban formando, la sangre en mi ropa. Documenté la hora, el lugar, todo lo que podía recordar de lo que se había dicho. Luego llamé a la única persona en la que sabía que podía confiar plenamente, mi amiga Margaret. Margaret y yo habíamos trabajado juntas durante años,
y ella había pasado por una situación difícil cuando su hermano intentó manipular la herencia de su madre antes de que ella falleciera. Si alguien podía entender y saber qué hacer, era Margaret. «Ven a mi casa ahora mismo», me dijo en cuanto terminé de explicarle lo que había pasado. «No te quedes en un hotel. Ven aquí y mañana llamaremos a mi abogado. Apenas dormí esa noche». Margaret me limpió las heridas adecuadamente, me dio ropa cómoda y se sentó conmigo mientras le contaba todo. Los meses de preguntas cada vez más incisivas, las insinuaciones de que me estaba volviendo olvidadiza, la presión para simplificar mis finanzas y ahora esto. «Esto es abuso financiero a personas mayores», dijo Margaret con firmeza. «Y es más común de lo que crees. Los familiares son, de hecho, los autores más frecuentes. Tienen acceso, conocen tus vulnerabilidades y cuentan con que te darás demasiada vergüenza o serás demasiado leal como para defenderte». «Pero David es mi hijo», dije, y mi voz se quebró por primera vez. «¿Cómo ha podido hacer esto?» «No lo sé, cariño», dijo Margaret con delicadeza. «Pero ahora mismo tenemos que protegerte a ti y todo por lo que has trabajado. Mañana nos defenderemos. La abogada que me recomendó Margaret, Janet Morrison, estaba especializada en derecho de la tercera edad y casos de explotación financiera. Me recibió a primera hora del lunes por la mañana y no perdió el tiempo con cortesías. «Cuénteme todo», dijo, «y me refiero a todo, incluso las partes que parezcan pequeñas o sin importancia». Le expliqué la cronología de los hechos, tomó notas, hizo preguntas precisas y su expresión se volvió más seria a medida que hablaba. «Esto es lo que tenemos entre manos», dijo cuando terminé. «Se trata de un esfuerzo coordinado para declararle incompetente y poder así hacerse con el control de sus activos. La reclamación del poder notarial es casi con toda seguridad fraudulenta. Si realmente hubieras firmado un documento así, tendrías una copia, lo recordarías y habría sido debidamente atestiguado y notariado. Lo que probablemente están haciendo es falsificar documentos o manipular registros para crear un rastro documental que respalde su versión». «¿De verdad pueden hacer eso?», pregunté. «Pueden intentarlo. Y, por desgracia, si nadie lo impugna con la suficiente rapidez, a veces lo consiguen. El hecho de que hayan cambiado las cerraduras de su propiedad, que hayan retirado objetos de valor y que le hayan agredido físicamente, sugiere que están actuando con rapidez. Cuentan con que usted esté demasiado conmocionado, asustado o confundido para defenderse de inmediato. Así es como funcionan estas estafas». Janet se inclinó hacia adelante con expresión intensa. «Pero aquí está la cuestión. Usted no está confundido. No eres incompetente. Saliste, lo documentaste todo y acudiste a mí inmediatamente. Eso lo cambia todo. Ahora pasamos al ataque». Durante la siguiente hora, Janet expuso nuestra estrategia. En primer lugar, aseguraríamos todo inmediatamente. Notificaríamos a todas las instituciones financieras que yo era víctima de un intento de fraude y bloquearíamos cualquier cambio en las cuentas. Cambiaríamos las contraseñas, añadiríamos capas de seguridad adicionales y marcaríamos cualquier actividad inusual. Documentaríamos el ataque y presentaríamos una denuncia ante la policía. Enviaríamos una notificación legal formal indicando que cualquier reclamación de poder notarial era fraudulenta y que cualquier acción tomada bajo dicha autoridad falsa era nula. «También voy a recomendar otra cosa», dijo Janet. «Tenemos que adelantarnos a su narrativa. Van a pintarte como inestable, olvidadiza, incompetente.
Necesitamos evaluaciones médicas y psicológicas realizadas inmediatamente por profesionales independientes que documenten que eres completamente competente y capaz. Esto crea un registro que les resultará muy difícil de rebatir. ¿No parecerá que estoy a la defensiva?, pregunté. No, respondió Janet con firmeza. Parecerá que eres minucioso y proactivo. Créeme, en los tribunales, contar con evaluaciones profesionales actualizadas que demuestren que eres completamente competente es oro. Socava todo su caso antes incluso de que lo presenten. Actuamos con rapidez. Esa tarde me reuní con mi médico de cabecera, que documentó mis lesiones físicas y proporcionó una evaluación detallada de mi función cognitiva. Al día siguiente, me reuní con un neuropsicólogo que me realizó pruebas exhaustivas. Los resultados fueron inequívocos. Mi capacidad cognitiva estaba intacta, no presentaba signos de demencia ni deterioro, y era plenamente capaz de gestionar mis propios asuntos. Mientras tanto, la oficina de Janet envió notificaciones formales a David, Melissa y su abogado, al que aparentemente ya habían contratado. Las notificaciones eran claras. Cualquier reclamación de poder notarial era fraudulenta. Cualquier propiedad tomada se consideraría robo. Cualquier acceso a cuentas financieras se consideraría intento de fraude. Y yo estaba dispuesta a emprender acciones penales y civiles. También solicitamos una orden de alejamiento basada en la agresión. Se trataba de una medida estratégica. Creaba un registro legal oficial de lo que había sucedido y les impedía seguir accediendo a mis propiedades o dañándolas mientras resolvíamos todo. Su respuesta llegó en 48 horas y fue exactamente lo que Janet había predicho. Su abogado envió una carta en la que afirmaba que yo estaba sufriendo un deterioro cognitivo, que me había vuelto paranoico e inestable, que mi aparición en la casa de la costa había sido errática y aterradora, y que ellos estaban actuando en mi mejor interés al intentar ayudarme a gestionar asuntos que yo ya no podía manejar por mí mismo. Afirmaban que yo había firmado documentos de poder notarial, pero que ahora estaba demasiado confusa para recordar haberlo hecho. Sugirieron que necesitaba una tutela para mi propia protección. Se presentaban como familiares preocupados que se enfrentaban a una situación difícil. Era una narrativa magistral. Si yo hubiera sido alguien que leyera esa carta sin contexto, quizá la habría creído. Sonaban razonables, preocupados y pacientes. Yo parecía ser el problema, pero Janet se había estado preparando precisamente para esto. Es lo habitual, explicó. Establecen una narrativa desde el principio y luego todo lo que haces para defenderte se reinterpreta como prueba de tu inestabilidad. Contratas a un abogado. Estás siendo paranoico. Te sometes a evaluaciones médicas. Estás siendo manipulado por personas que se aprovechan de tu confusión. ¿Quieres recuperar tus propiedades? Estás siendo agresivo y errático. Es manipulación psicológica a escala legal. ¿Y cómo lo combatimos?, pregunté. Con hechos, respondió Janet. Hechos fríos, duros y documentados. Y vamos a tener que indagar a fondo, porque te garantizo que lo que hemos visto hasta ahora es solo la superficie. Tenía razón. Durante las 2 semanas siguientes, mientras comenzábamos a investigar, descubrimos un patrón de acciones que, francamente, era sorprendente por su alcance. Con mi permiso, Janet contrató a un contable forense para que revisara mis registros financieros. Lo que encontramos fue inquietante. 6 meses antes, se había enviado una solicitud a mi banco para añadir a David como cotitular de una de mis cuentas de inversión. La solicitud se había presentado en línea,
con lo que parecía ser mi firma digital. Yo nunca había hecho esa solicitud. Nunca se me había ocurrido nombrar a David cotitular de nada. El banco la había tramitado sin llamarme para verificarla porque la firma digital coincidía con la que tenían en sus archivos. De alguna manera, habían conseguido acceder a mis credenciales bancarias online. Una vez que David fue añadido a esa cuenta, se realizaron varias transferencias. Nada importante, nada que despertara sospechas de inmediato, pero durante esos 6 meses se transfirieron casi $40,000 de esa cuenta a cuentas que yo no controlaba. Las transferencias se etiquetaron como préstamos o ayuda familiar, creando un rastro documental que las hacía parecer legítimas. También descubrimos consultas, solicitudes de información sobre mis otras cuentas, sobre el valor de mis propiedades, sobre mis pólizas de seguro de vida. Alguien había estado trazando sistemáticamente mi situación financiera. Lo más alarmante fue que encontramos un formulario de cambio de beneficiario de un seguro de vida que se había presentado apenas 3 semanas antes. El formulario intentaba cambiar el beneficiario de una póliza importante de una organización benéfica que yo había designado años atrás a David. Afortunadamente, la compañía de seguros lo había marcado como sospechoso porque la firma parecía ligeramente diferente y me habían enviado una carta para confirmarlo. Nunca recibí esa carta. David había cambiado mi dirección postal registrada en la compañía de seguros por un apartado de correos que nunca había abierto. Janet examinó la acumulación de pruebas y dijo algo que nunca olvidaré. Esto no es oportunista, es depredador. Estaban planeando despojarte sistemáticamente de tus activos, establecer el control y, muy posiblemente basándose en este cambio de seguro, estaban planeando tu muerte. Me sentí mal. ¿Crees que realmente me harían daño? No lo sé, respondió Janet con sinceridad, pero sé que las personas que están dispuestas a robar a sus padres ancianos, que están dispuestas a falsificar documentos y crear planes elaborados, son capaces de mucho más de lo que queremos creer. Como mínimo, contaban con que murieras de forma natural antes de que descubrieras lo que habían hecho. En el peor de los casos, no terminó la frase. No era necesario. Presentamos numerosas mociones legales. Solicitamos órdenes de alejamiento contra David y Melissa. Presentamos denuncias por fraude ante el banco y la compañía de seguros. Preparamos la documentación para posibles cargos penales. Y solicitamos una audiencia de emergencia para establecer de una vez por todas que yo era competente, que no había autorizado ninguna de estas acciones y que mis propiedades y activos debían ser devueltos inmediatamente a mi control exclusivo. David y Melissa se defendieron con uñas y dientes. Su abogado presentó mociones alegando que yo estaba siendo manipulada por mi propio abogado, que se estaban aprovechando de mi estado de confusión, que se trataba de un tipo diferente de maltrato a personas mayores. Presentaron testigos, amigos suyos que estaban dispuestos a testificar que me habían oído decir cosas confusas, que parecía olvidadiza, que había expresado mi preocupación por tener que gestionar todo por mi cuenta. Todo eso eran mentiras, invenciones completas, pero sonaban plausibles. Melissa fue más allá. Empezó a publicar en las redes sociales mensajes cuidadosamente elaborados sobre lo doloroso que era ver cómo un ser querido se deterioraba, sobre las difíciles decisiones a las que se enfrentan las familias cuando un padre pierde su capacidad, sobre su dolor por nuestra relación rota. Nunca me nombró directamente, pero cualquiera que conociera a nuestra familia sabría exactamente a quién se refería.
Se posicionó como la nuera que sufría, tratando de hacer lo correcto, mientras era atacada cruelmente por la misma persona a la que intentaba ayudar. Compartió citas sobre la demencia, sobre el cuidado de los ancianos, sobre las obligaciones familiares. Sus amigos inundaron las publicaciones con comentarios de apoyo. Estaba construyendo una narrativa pública que me pintaba a mí como la villana y a ella como la mártir. Era sofisticado y cruel, y estaba funcionando. Empecé a recibir comentarios de gente, amigos que conocía desde hacía años, que me sugerían amablemente que tal vez debería considerar la posibilidad de buscar ayuda, que tal vez debería escuchar las preocupaciones de David, que tal vez estaba abrumada y no veía las cosas con claridad. El aislamiento era casi peor que el robo. La campaña de Melissa estaba diseñada para hacerme dudar de mí mismo, para hacer que todos a mi alrededor dudaran de mí, para crear un entorno en el que cualquier cosa que dijera en mi defensa fuera descartada como los desvaríos confusos de una mente en declive. Pero Janet ya había visto esto antes. No entres al trapo, me aconsejó. No respondas a las publicaciones en las redes sociales. No intentes defenderte públicamente. No les des nada que puedan tergiversar. En este momento, la única audiencia que importa es el juez, y le vamos a presentar hechos, no emociones. Mientras Melissa jugaba en las redes sociales, Janet estaba construyendo nuestro caso con algo mucho más sólido. Había contratado a un investigador privado, alguien especializado en casos de fraude financiero y abuso de personas mayores. Se llamaba Robert Chen y era extraordinariamente bueno en su trabajo. Robert comenzó a investigar las finanzas de David y Melissa. Lo que descubrió explicaba muchas cosas. Estaban ahogados en deudas, tarjetas de crédito al límite, una hipoteca atrasada, pagos de automóviles que les costaba mucho pagar y un estilo de vida que no podían permitirse en absoluto. Melissa tenía una adicción a las compras que documentaba ampliamente en las redes sociales. Todo de diseño, cenas caras, vacaciones de lujo, todo a crédito. Necesitaban dinero desesperadamente y yo representaba una solución. Mis activos, mis propiedades, mi seguro de vida, todo lo que había construido con Richard durante 4 décadas de cuidadosa planificación, lo veían como algo que podían tomar. Robert también encontró algo más, mensajes de texto. David había sido descuidado con las copias de seguridad de su teléfono y algunos de esos mensajes habían terminado en el almacenamiento en la nube al que Robert pudo acceder por medios legales. Los mensajes entre David y Melissa eran condenatorios. Tu madre nunca sabrá lo que nos llevamos si tenemos cuidado. El cuadro se vendió por 18,000, dinero fácil. Una vez que consigamos el poder notarial, podremos hacer lo que queramos. Ella no podrá detenernos. Si conseguimos que la declaren incompetente, todo pasará a estar bajo nuestro control. Podremos vender esa casa en la playa, saldar nuestras deudas y ella ni siquiera se dará cuenta. Es mayor. ¿Cuánto tiempo más va a estar con nosotros? Más vale asegurar nuestro futuro ahora. Leer esos mensajes, palabras escritas por mi hijo sobre su propia madre, fue una de las cosas más difíciles que he tenido que soportar. La traición ya no era algo abstracto, estaba ahí, negro sobre blanco, como prueba de que él no me veía como su madre, sino como un obstáculo que superar, un recurso que explotar. Pero, por mucho que esos mensajes me dolieran personalmente, legalmente eran muy valiosos. Demostraban intención, planificación y una clara comprensión
de que lo que estaban haciendo estaba mal. Destruían cualquier narrativa sobre familiares preocupados que intentaban ayudar a un padre en declive. Robert también documentó lo que había estado sucediendo en la casa de la costa. Había colocado cámaras de vigilancia de forma legal y discreta, y lo que capturó era indignante. David y Melissa habían estado utilizando la casa con regularidad, no solo para fiestas, sino como una segunda residencia informal. Habían trasladado algunos de sus propios muebles, habían dado las llaves a sus amigos, la trataban como si ya les perteneciera. Y lo que es más grave, estaban retirando sistemáticamente objetos de valor. Documentamos cómo se cargaban muebles antiguos en camiones, se descolgaban obras de arte e incluso desaparecía de la sala de estar la vajilla de plata de mi madre. Estaban liquidando mis posesiones y lo hacían abiertamente, con confianza, porque creían que yo no podía detenerlos. Sus amigos que asistían a estas reuniones publicaban fotos en las redes sociales. Robert recopiló todas y cada una de las imágenes. En el fondo de las fotos de las fiestas se podían ver mis pertenencias, mis muebles, mi casa, siendo utilizados sin permiso. Algunas personas incluso habían etiquetado la ubicación, lo que facilitaba mucho determinar cuándo y dónde se habían celebrado esas reuniones. Ahora teníamos mensajes de texto que probaban la intención, registros financieros que demostraban el robo, intentos de fraude al seguro, documentos falsificados y pruebas en vídeo de los daños materiales y robos continuados. Teníamos evaluaciones médicas que demostraban que yo era plenamente competente. Teníamos una cronología clara que mostraba cuándo había comenzado la explotación y cómo se había intensificado. «Tenemos suficiente para acabar con ellos», dijo Janet sin rodeos. «Pero quiero volver a esa casa una vez más contigo antes de la audiencia. Quiero ver si hay algo más que puedan haber cogido y que aún no hayamos documentado». Quedamos en ir a la casa de la costa con escolta policial, lo cual era necesario debido a las órdenes de alejamiento. La policía hizo que David y Melissa se marcharan mientras llevábamos a cabo lo que legalmente se denomina una inspección de la propiedad. Estaban furiosos y discutían con los agentes, pero al final no tuvieron más remedio que obedecer. Entrar en esa casa y ver lo que le habían hecho fue desgarrador. Los muebles que Richard y yo habíamos elegido juntos habían sido reubicados o retirados. Las paredes que antes exhibían fotos familiares ahora mostraban las elecciones decorativas de Melissa. La cocina donde Richard y yo habíamos preparado innumerables comidas estaba abarrotada de sus pertenencias. Caminé lentamente, documentando todo, con Janet y Robert a mi lado y el agente de policía esperando junto a la puerta. Entré en el dormitorio principal, la habitación donde Richard y yo habíamos pasado tantos fines de semana tranquilos, y la encontré completamente transformada. Ropa de cama nueva, cortinas nuevas, la ropa de Melissa en el armario, sus cosméticos en la cómoda. Entonces me di cuenta de algo. El armario era grande, con estanterías empotradas en un lado. Richard siempre había guardado los documentos importantes en un cajón concreto de esa estantería, escondido pero accesible. Allí guardaba cosas como las escrituras de la propiedad, su testamento y otros documentos que quería tener a salvo, pero a mano. Abrí el cajón. Había sido registrado. Los papeles estaban desorganizados, pero había una carpeta en la parte de atrás que parecía no haber sido tocada. La saqué y la abrí. Dentro había documentos que al principio no reconocí,
tasaciones de propiedades que se habían realizado recientemente sin mi conocimiento, estados financieros de cuentas a las que no tenía acceso y copias de los documentos de poder notarial falsificados con certificaciones notariales que nunca había presenciado. Pero en el fondo de la carpeta había algo más, una memoria USB y una nota manuscrita con la letra de Richard que me dejó sin aliento. La nota decía simplemente, para ti, si lo necesitas, con todo mi amor, R. Me volví hacia Janet. Creo que tenemos que ver esto ahora mismo. Volvimos a la oficina de Janet y reproducimos la memoria USB en su ordenador. Era un archivo de vídeo con fecha de solo 3 meses antes de la muerte de Richard. En el vídeo, Richard estaba sentado en el despacho de su casa, mirando directamente a la cámara con expresión seria. Si estás viendo esto, decía Richard en el vídeo, es que algo ha salido mal y necesitabas encontrar esto. Quiero dejar muy claro para que conste que mi esposa es totalmente competente, totalmente capaz de gestionar todos nuestros asuntos y es la única persona en la que confío para administrar nuestro patrimonio. Si alguien afirma lo contrario, está mintiendo. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Me he dado cuenta de que David y Melissa tienen problemas económicos, problemas graves. David me ha pedido dinero varias veces y yo se lo he negado porque las cantidades son cada vez mayores y porque creo que darles dinero solo les animará a tomar malas decisiones. Creo que Melissa le está presionando y que ve lo que hemos construido como una solución a sus problemas. Se me llenaron los ojos de lágrimas al ver a Richard, al oír su voz, al ver la preocupación en su rostro. Quiero ser muy claro, continuó Richard. David y Melissa no tienen ningún derecho sobre nuestra propiedad o nuestros activos mientras tú vivas. Todo lo que tenemos es tuyo para que lo uses como mejor te parezca. Si alguien intenta reclamar un poder notarial, si alguien intenta sugerir que no eres capaz, si alguien intenta tomar el control, ten en cuenta lo siguiente. Yo lo vi venir. Vi las señales de advertencia y te digo ahora, desde el más allá, si es necesario, que tienes razón al luchar. No dejes que te quiten lo que hemos construido. No dejes que te quiten tu dignidad ni tu autonomía. Eres lo suficientemente fuerte como para detener esto. Entonces sonrió, y fue la sonrisa que había amado durante 42 años. Te quiero, confío en ti, y creo en ti. Sé fuerte, mi amor. El vídeo terminó. Me quedé sentada en la oficina de Janet llorando, pero también sintiendo algo más. Validación. Richard lo había visto, lo sabía, y había intentado protegerme incluso después de su muerte. Esto es extraordinario, dijo Janet en voz baja. Este vídeo va a ser muy poderoso en el juicio. Demuestra que las preocupaciones sobre la manipulación existían antes de su fallecimiento. Demuestra su confianza en tu competencia y crea una línea temporal que contradice toda su narrativa. Esto es exactamente lo que necesitábamos. La vista judicial estaba prevista para 2 semanas más tarde. El abogado de David y Melissa se mostraba confiado. Había reunido a testigos que declararían sobre mi supuesta confusión. Había contratado a un experto, un psicólogo que estaba dispuesto a ofrecer una opinión sobre mi capacidad basándose en la revisión de documentos seleccionados sin haberme conocido nunca. La estrategia de Janet era sencilla: dejarles ir primero, dejarles construir su caso y luego desmontarlo sistemáticamente con hechos. David testificó primero. Pintó el cuadro de un hijo preocupado que veía cómo su madre se deterioraba tras la muerte de su padre. Habló de cómo me había vuelto olvidadizo,
de cómo parecía confuso durante las llamadas telefónicas, de cómo había tomado malas decisiones financieras. Dijo que solicitar el poder notarial era un intento de protegerme, no de explotarme. Fue una actuación convincente. Si no hubiera sabido la verdad, yo misma le habría creído. Melissa testificó a continuación. Lloró en el estrado, hablando de lo difícil que había sido verme luchar, de lo aterrador que fue cuando aparecí en la casa ese día completamente desorientada y agresiva, de lo desconsolada que estaba porque ahora la veía como una enemiga, cuando lo único que ella había querido era ayudarme. La actuación fue impecable. El juez parecía comprensivo. Luego, su perito, el psicólogo, testificó que, basándose en los documentos que había revisado, los relatos de los familiares y los patrones habituales en el deterioro de las personas mayores, su opinión profesional era que yo padecía un deterioro cognitivo y que me beneficiaría la gestión asistida de mis asuntos. Cuando Janet se levantó para el contrainterrogatorio, su expresión era agradable, casi amistosa. Comenzó con suavidad, preguntando al experto por sus credenciales, su experiencia y su metodología. Luego se volvió más incisiva. Doctor Harrison, usted ha declarado que formó su opinión basándose en documentos y relatos familiares. ¿Llegó a conocer a mi cliente? No, pero eso no es inusual en casos en los que... Sí o no, por favor. Nunca la conoció, nunca habló con ella, nunca la evaluó directamente. No. Sabe que mi cliente se sometió a pruebas neuropsicológicas exhaustivas realizadas por la doctora Sandra Martínez, una neuropsicóloga certificada con 30 años de experiencia. Sí, lo vi en los materiales. ¿Y sabe que la evaluación de la doctora Martínez, realizada durante 6 horas de pruebas directas, no encontró pruebas de deterioro cognitivo? Creo que puede haber otros factores. Doctor Harrison, en su opinión profesional, ¿qué es más fiable? ¿Una evaluación neuropsicológica exhaustiva, presencial y de varias horas de duración, o la revisión de un expediente por parte de alguien que nunca ha conocido al paciente? Él dudó. En general, sería preferible la evaluación directa. Gracias. No hay más preguntas. A continuación, Janet llamó a sus testigos. Primero, mi médico, que testificó que gozaba de excelente salud y no mostraba signos de deterioro cognitivo. Luego, el doctor Martínez, el neuropsicólogo, que explicó al juez en detalle los resultados de mis pruebas, indicando que mi función cognitiva estaba por encima de la media para mi grupo de edad y que no había ninguna evidencia de demencia o deterioro. A continuación, Janet presentó las pruebas financieras. El contable forense testificó sobre las transferencias no autorizadas, los documentos falsificados y los intentos de fraude al seguro. Lo presentó todo de forma clara y metódica, mostrando un patrón de robo sistemático. Robert Chen, el investigador, testificó sobre los mensajes de texto que había descubierto y los leyó en voz alta en el tribunal. La expresión del juez cambió al escuchar las propias palabras de David y Melissa describiendo su plan para explotarme. Finalmente, Janet reprodujo el video de Richard. La sala se quedó en silencio mientras la voz de Richard llenaba el espacio, con su clara declaración de mi competencia, su advertencia sobre la manipulación y su expresión de amor y confianza. Cuando terminó, miré a David. Estaba mirando al suelo, incapaz de mirar a nadie a los ojos. El juez hizo un breve receso y luego regresó con su fallo. No fue indulgente. Este tribunal ha visto muchos casos difíciles,
comenzó, pero rara vez he visto un intento tan calculado y despiadado de explotar a un padre anciano. Las pruebas son abrumadoras. La señora Sarah Henderson es completamente competente, no otorgó ningún poder notarial, y su hijo y su nuera se han dedicado a la explotación financiera sistemática, el robo de propiedad y el fraude. Miró directamente a David y Melissa. Falsificaron documentos, robaron propiedades, intentaron cometer fraude al seguro y agredieron físicamente a la señora Henderson cuando descubrió lo que estaban haciendo. Luego intentaron utilizar el propio sistema legal como otra herramienta de explotación, alegando que su víctima era incompetente cuando se defendió. Esto es abuso de ancianos en su forma más atroz. El juez dictaminó que todas las propiedades y activos estaban bajo mi control exclusivo, que todas las transferencias y cambios de documentos eran nulos, que David y Melissa debían devolver todas las propiedades y fondos robados y que se les prohibía cualquier contacto conmigo. Remitió el caso al fiscal del distrito para que lo investigara penalmente. Les ordenó pagar mis honorarios legales y dejó muy claro que si violaban cualquier parte de su orden, se enfrentarían a cargos inmediatos por desacato y a penas de cárcel. El abogado de David y Melissa parecía conmocionado. Estaban tan seguros de su versión, tan convencidos de que podrían convencer al tribunal de que yo era incompetente, que este giro completo pareció dejarlos atónitos y en silencio. Fuera de la sala, Janet se volvió hacia mí y sonrió. Así es la justicia. Durante las semanas siguientes trabajé para recuperar mi vida. Cambié todas las cerraduras de ambas propiedades, esta vez por una empresa de seguridad que contraté directamente y cuyo trabajo supervisé personalmente. Instalé sistemas de seguridad con cámaras. Trabajé con el banco para revertir todas las transacciones no autorizadas y añadir seguridad adicional a todas mis cuentas. David y Melissa tuvieron que devolver todo lo que se habían llevado. Algunos objetos volvieron dañados. El cuadro de White había sido vendido y aunque el tribunal les ordenó que devolvieran el importe, el cuadro ya no existía, ya que había sido vendido a un coleccionista de otro estado. Lloré esa pérdida, no por el dinero, sino por la historia familiar que representaba. Contraté a una empresa profesional de limpieza y restauración para devolver la casa de la costa al estado en el que se encontraba antes de que David y Melissa se hicieran cargo de ella. Ver a los trabajadores restaurar cuidadosamente los espacios que Richard y yo habíamos creado juntos fue emotivo, pero también sanador. Estaban borrando la violación, haciéndola mía de nuevo. Tomé decisiones sobre mi futuro con claridad. La casa de la costa, por mucho que la quisiera, había quedado mancillada por lo que había ocurrido allí. Decidí venderla. Los recuerdos de Richard y míos permanecerían conmigo independientemente de si era propietaria de ese edificio en particular, y aferrarme a él me parecía aferrarme al pasado en lugar de avanzar. Utilicé el dinero de esa venta, junto con los recursos que había reservado para el futuro de David, para crear algo nuevo: la Fundación Richard Henderson para los derechos de las personas mayores. La misión de la Fundación es proporcionar asistencia jurídica, recursos y educación a las personas mayores que se enfrentan a la explotación financiera por parte de sus familiares. También hice pública mi historia, concedí entrevistas a los medios de comunicación locales, di charlas en centros comunitarios y compartí lo que me había sucedido para que otros pudieran reconocer las señales de alerta antes que yo. La respuesta fue abrumadora. Recibí noticias de docenas de personas que habían vivido situaciones similares,
que se habían sentido solas y avergonzadas, que pensaban que eran las únicas. El abuso financiero de las personas mayores es una epidemia de la que la gente no habla porque da vergüenza admitir que tus propios hijos te están robando, porque desafía nuestras creencias fundamentales sobre la lealtad familiar, porque las víctimas temen ser vistas como débiles o incompetentes. Pero el silencio solo ayuda a los abusadores. David y Melissa se enfrentaron a consecuencias más allá de la sentencia judicial. Su plan se hizo público. Los amigos y familiares que habían creído su versión se enteraron de la verdad. Las relaciones profesionales se resintieron. Melissa perdió su trabajo después de que su empleador se enterara de la condena por fraude. Su situación financiera, ya precaria, se derrumbó por completo bajo el peso de los gastos legales, los pagos de indemnización y la pérdida de ingresos. Su matrimonio, construido sobre la voluntad compartida de explotar a los demás, no sobrevivió a las consecuencias de sus actos. Se divorciaron en menos de un año. Lo último que supe es que Melissa se había mudado a otro estado, intentando reconstruir su reputación en un lugar donde la gente no conocía su historia. David se quedó en la zona, pero le costó mucho salir adelante. Unos 6 meses después de la sentencia judicial, David se puso en contacto con la oficina de Janet para preguntarme si estaría dispuesto a darle dinero para ayudarle a recuperarse. Dijo que se enfrentaba a un desahucio, necesitaba ayuda. La petición era sorprendente por su audacia. Janet me preguntó qué quería hacer. Lo pensé detenidamente. Pensé en el hijo que había criado, en el hombre en el que se había convertido, en las decisiones que había tomado. Pensé en los mensajes de texto, en la planificación, en la crueldad deliberada de sus acciones. Dile que no, le dije. Dile que las acciones tienen consecuencias y que tiene que resolver esto por sí mismo. Dile que quizá las dificultades le enseñen el valor de lo que intentó robar. Janet le transmitió el mensaje. David no respondió, pero ocurrió algo más que me dio esperanzas. Mi nieta Emma, la hija de David, y Melissa, que tenía 17 años cuando todo esto sucedió, se puso en contacto conmigo. No le habían contado casi nada sobre los detalles, pero cuando todo salió a la luz se enteró de la verdad. Estaba horrorizada por lo que habían hecho sus padres. Abuela, me dijo cuando por fin hablamos por teléfono. Lo siento mucho. No lo sabía. Debería haberme dado cuenta. Eras una niña, Emma, le dije con delicadeza. No era tu responsabilidad. Quiero verte, me dijo, si me dejas. Quiero conocerte, a la verdadera tú, no a la versión que mi madre me describía. Quedamos para tomar un café, con cautela al principio, siguiendo el consejo de Janet de mantener una supervisión y avanzar poco a poco hasta que Emma fuera mayor de edad y pudiera tomar sus propias decisiones libremente. Pero Emma tenía un deseo sincero de reconstruir nuestra relación y, con el tiempo, desarrollamos algo auténtico. Ahora está en la universidad, estudiando trabajo social, y me dice que lo que me pasó influyó en su elección de carrera. Quiere ayudar a las familias a superar situaciones difíciles, proteger a los adultos vulnerables y evitar el tipo de explotación que yo sufrí. A través de Emma, he podido mantener una conexión con algo bueno, ver que la próxima generación no está definida por las decisiones de sus padres. Es inteligente, compasiva y está decidida a tomar decisiones diferentes a las que tomaron sus padres. 2 años después del juicio, ocurrió algo que no esperaba. David me pidió reunirse conmigo. Esta vez no fue a través de abogados,
sino una simple petición que me transmitió Emma, preguntándome si estaría dispuesta a hablar. Al principio no estaba segura. Janet me aconsejó que pensara detenidamente qué quería obtener de esa reunión, que tuviera claros mis límites y que no me sintiera obligada a aceptar. Pero, al final, decidí reunirme con él, no porque le debiera nada, sino porque necesitaba ver si había algún remordimiento genuino, alguna comprensión real de lo que había hecho. Nos reunimos en un lugar neutral, un tranquilo banco de un parque en una tarde soleada. David parecía más viejo, desgastado por las consecuencias con las que había estado viviendo. Se sentó a mi lado y, durante un largo rato, no hablamos. No sé cómo empezar, dijo finalmente. Una disculpa sería lo adecuado, dije en voz baja. Lo siento. Entonces me miró y tenía lágrimas en los ojos. Siento mucho todo lo que hice. No hay excusa para lo que hice. Me estaba ahogando económicamente, y Melissa seguía presionándome, y me convencí a mí mismo de que solo estaba consiguiendo lo que acabaría heredando de todos modos, que me lo merecía porque era tu hijo. Pero eso no es cierto, y ahora lo sé. Te traicioné de la peor manera posible. Sí, lo hiciste, dije. No me veías como tu madre, sino como un recurso que explotar. Planeaste quedarte con todo por lo que había trabajado. Me agrediste cuando me interpuse en tu camino. Y luego intentaste destruir mi reputación y mi autonomía para encubrir lo que habías hecho. Él asintió con la cabeza, llorando abiertamente. Lo sé. He tenido mucho tiempo para pensar en ello. Lo he perdido todo, mamá. Mi matrimonio, mi hogar, mis amigos, mi autoestima, y me merecía perderlo todo. Solo quería que supieras que entiendo que lo que hice fue imperdonable. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato. En ese momento sentí muchas cosas: ira, dolor, una persistente sensación de traición, pero también en lo más profundo, un pequeño pedazo del amor que siempre había sentido por mi hijo, el niño que había sido antes de convertirse en el hombre que me había hecho daño. No sé si podré volver a confiar en ti, le dije con sinceridad. No sé si podremos tener una relación verdadera después de lo que hiciste. Lo sé, respondió. No te pido eso. Solo necesitaba que supieras que lo siento y que asumo toda la responsabilidad. Hiciste bien en defenderte. Tenías razón en todo. Esa conversación no lo arregló todo. No podía hacerlo. Pero fue un comienzo, el primer reconocimiento genuino por parte de David del daño que había causado. Desde entonces hemos tenido otras conversaciones lentamente, con cuidado, con límites muy claros. Ahora le ayudo a veces, en pequeñas cosas, no con dinero, sino con orientación, con conexión a recursos, con el tipo de apoyo que un padre puede ofrecer sin fomentar un comportamiento destructivo. Nuestra relación nunca volverá a ser lo que era. Esa confianza, una vez rota por completo, no se puede restaurar del todo, pero estamos construyendo algo nuevo, algo más honesto, en lo que yo no finjo ignorar sus defectos y él no finge que sus acciones fueron otra cosa que lo que fueron. Emma prospera en la escuela y me visita con regularidad. Ha traído amigos para que me conozcan, jóvenes apasionados por la justicia social y los derechos de las personas mayores. A través de la fundación, he podido ayudar a docenas de personas mayores que se enfrentan a situaciones similares, proporcionándoles apoyo legal y recursos para luchar contra la explotación. También he encontrado una comunidad entre otros supervivientes. Nos reunimos mensualmente, un grupo de apoyo de personas mayores que han sufrido abusos económicos por parte de familiares. Compartimos nuestras historias,
nuestras estrategias para sanar y nuestra determinación de no dejarnos definir por lo que nos han hecho. Algunas de estas personas se han convertido en amigos muy queridos. Mi vida ahora es diferente de lo que imaginaba cuando Richard estaba vivo. Soy más cautelosa, más consciente de la capacidad humana para la codicia y la traición, pero también soy más fuerte. He aprendido que ser mayor no significa ser impotente, que es posible luchar y que hay toda una comunidad de personas dispuestas a apoyarte si eres lo suficientemente valiente como para pedir ayuda. El trabajo de la fundación le da un sentido a mi vida. Cada vez que ayudo a alguien a superar una situación como la mía, cada vez que veo a alguien luchar con éxito contra la explotación, siento que estoy honrando la memoria de Richard y la vida que construimos juntos. Él quería que yo fuera fuerte, creía que yo podía proteger lo que habíamos creado, y lo hice. Por supuesto, sigo pensando en lo que pasó. No es algo que se olvide o se supere por completo, pero ya no me define. No soy solo una víctima de maltrato a personas mayores. Soy una superviviente que luchó, que ayudó a cambiar las leyes para proteger mejor a las personas mayores, que creó algo significativo a partir de circunstancias terribles. Si estás leyendo esto y reconoces elementos de tu propia situación, por favor, escúchame. No estás solo, no eres impotente y no eres demasiado mayor para luchar. La explotación financiera por parte de los familiares prospera en el silencio, en la vergüenza, en la suposición de que la lealtad familiar te obliga a aceptar el maltrato. Esté atento a las señales de alerta que yo pasé por alto. Familiares que de repente se interesan mucho por sus finanzas, presión para simplificar sus cuentas o compartir el acceso. Sugerencias de que se está volviendo olvidadizo o incompetente. Aislamiento de amigos u otros familiares, cambios inexplicables en las cuentas financieras o la propiedad de bienes, y cualquier intento de apresurarle a tomar decisiones legales o financieras. Confíe en su instinto. Si algo le parece mal, probablemente lo sea. Documente todo. Mantenga sus propios registros. No permita que nadie acceda a sus cuentas a menos que sea absolutamente necesario, y en ese caso, solo con garantías claras. Mantenga un contacto regular con amigos de confianza que no sean de su familia inmediata, y sepa que pedir ayuda no es una debilidad, es sabiduría. Hay recursos disponibles, abogados especializados en derecho de la tercera edad, servicios de protección de adultos, especialistas en explotación financiera y organizaciones dedicadas a la protección de los adultos mayores. No tienes que afrontar esto solo y no tienes que aceptar ser víctima de las personas que más te deberían querer. Tus activos, tus propiedades, tu autonomía, todo es tuyo. Te lo has ganado. Te mereces controlarlo y nadie, ni siquiera tus propios hijos, tiene derecho a quitártelo mediante manipulación, fraude o fuerza. Quiero que sepa que la recuperación es posible, la curación es posible y la justicia es posible. No es fácil, no es rápido y requiere valor, pero usted tiene ese valor, aunque ahora mismo no lo sienta. Lo sé porque tuve que encontrarlo en mí misma cuando nunca imaginé que lo necesitaría. Tus últimos años deberían ser un tiempo de seguridad, dignidad y paz. Has trabajado toda tu vida para crearlo para ti. No dejes que nadie te lo robe. Lucha, alza la voz, busca ayuda y ten presente que hay personas, como yo y como los demás con los que trabajo en la fundación, que te creen, que te apoyan y que estarán a tu lado. Lo que me pasó fue devastador, pero también me enseñó algo importante. Somos más fuertes de lo que creemos, más resistentes de lo que pensamos
y más capaces de protegernos de lo que la sociedad suele suponer. La edad nos aporta sabiduría, experiencia y la claridad necesaria para reconocer cuándo nos están haciendo daño. Usa esa sabiduría, confía en esa claridad y no dejes que nadie te convenza de que ser mayor significa que tienes que aceptar el abuso. Tú importas, tu bienestar importa, tu autonomía importa y tienes todo el derecho a defenderlo con todo lo que tienes. Yo lo hice, y aunque el camino fue doloroso, salí al otro lado más fuerte, con más determinación y absolutamente segura de que tomé la decisión correcta al luchar. Si compartir mi historia ayuda, aunque sea a una sola persona, a reconocer lo que le está pasando y a encontrar el valor para detenerlo, entonces todo lo que pasé habrá servido para algo más allá de mi propia vida. Eso es lo que espero, que mi experiencia se convierta en una advertencia, una guía y una prueba de que se puede sobrevivir a esto y construir algo significativo a partir de los escombros. Cuídate, confía en ti mismo y recuerda, nunca se es demasiado mayor para defender lo que es tuyo.